Hechos capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El versículo 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, lo que estaba hablando ahorita Josué, y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y otra vez la palabra: perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En estos 5 versículos que acabamos de leer, hay dos palabras que sobresalen. El versículo 42 comienza diciendo: y perseveraban. Y el versículo 46 dice: y perseverando. ¿Cierto? Dos palabras con las cuales yo quiero hacer énfasis hoy, esta mañana, hablando de la iglesia que persevera. Es una invitación muy poderosa que nos hace Hechos capítulo 2, versículo 43 y 42 en adelante, porque esta iglesia es la iglesia modelo. Esta es la iglesia que nosotros tenemos que seguir como modelo en nuestra institución o nuestra vida cristiana. La iglesia, recuerden, no son los edificios. Yo quiero siempre aclarar eso. La iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Usted es la iglesia. Amén. Cada uno de nosotros conforma la iglesia, no es el edificio. El edificio es un elemento en la cual tenemos la posibilidad de reunirnos, pero en este tiempo no había templo. Aquí cuando dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no era que se reunían en un lugar, sino que se reunían era en las casas inclusive. No tenían un lugar físico, un templo físico donde pudieran reunirse. No se reunían en la sinagoga porque obviamente ellos no eran judíos, ellos eran cristianos. Entonces obviamente la iglesia, la doctrina o la iglesia judía o la sinagoga solamente eran para aquellos que seguían la ley. No podía haber un préstamo porque inclusive era contrario, se perseguían a los cristianos, los judíos perseguían a los cristianos. Obviamente no podían prestarse la sinagoga para hacer de 9 a 10 los judíos y de 10 a 12 los cristianos. No se podía eso. No tenían un lugar específicamente para reunirse. Además, porque la primera predicación de Pedro que pasó antes de este versículo, se convirtieron 5,000 personas. Entonces no había un lugar para reunir 5,000 personas. Así que no había un templo físico. La iglesia la conformaban esas 5,000 personas y se reunían básicamente en las casas, ¿cierto? La iglesia en la casa. Pero hay una palabra aquí muy clara, que a pesar de que no tenían un lugar donde reunirse, un lugar donde estar juntos como un solo cuerpo, en una sola reunión, dice la Biblia que perseveraban. Y es la palabra que yo quiero hacer énfasis hoy, entendiendo que este primer mes del año, en la mayoría de las iglesias se introduce mucho el énfasis que se quiere hacer para ese año, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que Dios ha puesto de pronto en el corazón del pastor y todos estos asuntos, se le hace mucho énfasis a qué es lo que la iglesia o a dónde Dios quiere direccionar la iglesia. Por dos razones. Primero, porque obviamente estamos iniciando el año 2020, pero también hemos hecho énfasis en que estamos iniciando un nuevo ciclo. En este nuevo ciclo, que es una nueva década que comienza, no solamente en términos de tiempo, sino en términos de la iglesia como tal. Recuerden que celebramos los 10 años el año pasado y que comenzamos unos nuevos 10 años en adelante, y que queremos cambiar muchas cosas de la iglesia. Queremos hacer mucho énfasis en algunas situaciones de la iglesia que requiere cambios y reestructuración también. Y una de las cosas que necesitamos es la perseverancia. Y esa palabra quise leerlo y quise buscarlo un poquito en el griego. La palabra perseverancia es proskateros, que significa, me encanta la cantidad de significado que tiene la palabra perseverancia en griego. Significa anhelar. Lo voy a decir despacio para que lo vaya digiriendo, como digiere la chocolatina de Archie's.
o la Jeff de Nacional de Chocolate. Significa anhelar, significa perseverar, obviamente. Significa constantemente diligente, significa asistir asiduamente a todos los ejercicios o a todas las reuniones. Significa adherirse estrechamente, significa persistir, significa estar listo, significa asistir en primera fila, significa atender constantemente. Eso significa la palabra perseverar en griego. Es tiene una cantidad de elementos necesarios. Anhelar, perseverar, constantemente diligente, asistir asiduamente a todas las reuniones o ejercicios, adherirse estrechamente, persistir, listo o estar listo, asistir, atender constantemente. Significa la palabra perseverancia. La busqué otra vez para referirme a aquella palabra o aquella frase que Jesús dijo: ¿será que cuando yo venga encontraré fe en la tierra? Y tiene mucha relación con perseverancia porque tiene la misma raíz griega en esta misma parte, ¿cierto? La misma palabra que dice y perseverando también implicaba el mismo significado. Iglesia, esta mañana yo quiero, y Dios ha puesto esta mañana en mi corazón la palabra perseverar porque es uno de los elementos en los cuales tenemos que hacer énfasis como iglesia, pero también de manera individual en su relación con Dios. Ahora, muchas veces hay unas construcciones, más bien la mayoría de las construcciones tienen un cable principal que resiste y que le da resistencia a todo, o una columna o algo así que le da resistencia a todo lo demás. Si esa columna se cae o se rompe, el edificio o lo que está teniendo eso allí se cae. Por ejemplo, un amarre, ¿cierto?, en la cual cuelgan una cantidad de elementos alrededor, una especie de cable, que en ese cable le pegan una cantidad de cosas. Los lacitos que están pegados al cable principal no es lo que le da la resistencia, la perseverancia a que eso se mantenga allí. ¿Qué es lo que mantiene a esa racimo de cosas allí sostenido? Es el cable principal, que es el que le da la resistencia, le da la persistencia, ¿cierto? Le permite perseverar ahí estar colgado. Es básicamente nuestra fe, nuestra relación, nuestra vida cristiana está amarrada a una palabra que es perseverar. La perseverancia es necesaria en nosotros, es necesaria en la vida cristiana, es necesaria para crecer, es necesaria para todo. Yo sé que aquí hay muchas situaciones, o muchos de nosotros hemos vivido en nuestra... ¿Me cierra esa puerta, por favor? Gracias. Cada uno de nosotros hemos vivido situaciones en el año que nos impiden muchas veces, o que nos la alejan, o que nos enfrían espiritualmente, o que nos impiden orar, o que muchas veces nos vamos dejando y con el tiempo nos saca, con el tiempo desaparecemos de la iglesia, ¿cierto? Nos vamos desapareciendo suavemente. Viene un domingo, luego no se ve al siguiente mes, y luego a los 2 meses, luego a los 3 meses ya desapareció, se va como diluyendo, como la neblina, diluyendo fácilmente. Y no se da cuenta que se está diluyendo porque no ha estado utilizando o no está entendiendo la palabra perseverar. Ahora, aquí hay varias cositas. Lo primero es, veamos el versículo 42. Dice, y perseveraban en algo fundamental. ¿Perseveraban en qué? ¿Ahí qué dice? Perseveraban en la palabra, en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Cristo, en la doctrina de Dios, en la doctrina que el Señor había implementado. ¿Se ha preguntado usted muchas veces por qué ve un cristiano hoy aquí en la iglesia que creemos en el Padre, en el Hijo y del Espíritu Santo, que creemos en la sana doctrina, en la santa palabra de Dios, y luego lo ve en una denominación, en una secta que no tiene nada que ver con Dios? Por ejemplo, en los mormones, los testigos de Jehová, cualquier otra. Yo he conocido inclusive líderes juveniles con las cuales trabajé. Después me encontré que ya estaba en una iglesia totalmente
perdida doctrinalmente y decía en su interior, ahora sí estoy en la iglesia que es. Pero en muchas iglesias ve cristianos sentados en enero y en diciembre están sentados en un bar, glorificando no a Dios. Y usted dice, ¿qué pasó durante ese tiempo? Se fue diluyendo. La perseverancia no fue un elemento fundamental en su relación con Dios. No fue perseverante. Y todo lo que implica perseverante, que se las leí ahorita, todo lo que significa eso. ¿Por qué la doctrina no fue perseverante en la doctrina? Ahora, eso tiene que ver mucho con la cuestión del discipulado. Por eso hemos insistido y por eso le hacemos énfasis en que nosotros tenemos que crecer en la doctrina. Y en la doctrina se crece estudiando la palabra de Dios, acercándonos a ella, permitiendo que otros también nos formen, otros que ya tienen un poco más de experiencia y de conocimiento nos formen. Una iglesia discipulada, una iglesia que tiene doctrina, es una iglesia discipulada, una iglesia que ha sido enseñada y formada. Y eso es lo que nosotros queremos hacer mucho énfasis. Iglesia, queremos que ustedes todos estén orando para saber y para moverse a recibir la palabra de Dios, pero también para ser discipulados. Y aquí en la iglesia hay una estrategia, una herramienta que nos ha sido regalada de parte de Dios, y es la ruta de discipulado. No voy a decir cuántos están en la ruta de discipulado, porque queremos también que tanto el discipulador como el discípulo pueda entender la importancia de esto, ¿cierto? Pero sé que hay pocos. Ahora, no queremos obligar a la iglesia a meterse a la ruta de discipulado, pero sí queremos enseñarle que es necesario ser discipulado, crecer en el discipulado. Entonces, es necesario, iglesia, nosotros queremos este año que tanto los discípulos sean responsables, que si vamos a tenemos 3 o 4 personas metidas en la ruta de discipulado, queremos que los discípulos sean responsables con esos 3 o 4 o 5 o máximo 7, que es el número máximo que tenemos aquí para discipular por persona. Y que los discipuladores, más bien los discípulos, sean responsables también en decir, yo me voy a meter en la ruta de discipulado para aprender, para acercarme a Dios, para conocer al Señor, para persistir en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Dios, y ser constante también allí. Yo sé que en muchos hay situaciones de horarios, pero buscar la forma de poder cuadrar el asunto para poder estar allí. Así que, sobre todo las personas que están empezando la vida cristiana, es necesario definitivamente persistir en la doctrina, aprender de la doctrina. Y vuelvo y repito, ser diligente, es constantemente diligente, es perseverar, es adherirse estrechamente a esa doctrina. Así que la primera invitación que yo hago es, este año, acérquese a nosotros y nos diga, pastor, yo quiero entrar a la ruta de discipulado. Acérquese a nosotros y primero nos diga, yo quiero ser parte de la ruta de discipulado. ¿Quiénes quieren ser parte de la ruta de discipulado? Acérquese a nosotros como pastores o a los líderes. Pero también, si usted dice, pastor, acérquese a nosotros también y diga, pastor, yo quiero ser discipulador. Yo quiero ser alguien que le enseñe a otros la palabra. Necesitamos los dos, porque puede que nos hagan mucha demanda de querer ser discipulados, pero hay poca oferta para decirles oferta de discipuladores. Entonces se nos vienen aquí 30 personas para decir yo quiero ser discipulado, pero no tenemos quien los discipule. Entonces necesitamos los dos para llegar al equilibrio. Yo sé que hay personas que compraron inclusive el librito y no han recibido el discipulado. Perdónenos por eso. Pero necesitamos persistir en la doctrina. Amén. La doctrina es la que permite que una iglesia sea fuerte. La doctrina es la que permite que una iglesia, y no estoy hablando del edificio, repito, estoy hablando de usted, de mí como iglesia. La doctrina es la que permite que nosotros, a pesar de que vengan dificultades y problemas, nos mantenga firme en la fe. Vengan enfermedades, vengan problemas, vengan lo que sea, es necesario la doctrina, es necesario el discipulado. Es necesario, porque es lo único que nos da resistencia, es lo único que nos da fuerza para soportar todos los ataques del enemigo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora primero? A los más flacos.
Físicamente no estoy hablando, porque Juan sería el primero. No, mentira, Juan. No estoy hablando de cosas físicas, estoy hablando de flacos espirituales. Y los flacos espirituales son aquellos que se alimentan poco de la doctrina, de la palabra de Dios. ¿El alimento nuestro cuál es? La palabra. Amén. El alimento nuestro es la palabra. Si usted no se alimenta de la palabra, cada vez que recuerde, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda como dándonos vuelta. Ustedes saben y han visto también en los programas de National Geographic y de History Channel y de estos canales, de cómo ven todas estas historias de cómo el león caza y todos esos asuntos. Hace todo un proceso de mirar cuál es la parte débil, cuál es la forma para poder, y apenas ve el punto débil, de una vez le cae. Y no le cae uno solo, le cae en toda la manada. El diablo anda como león en manada, buscando a quien devorar. Así que la primera cosa, iglesia, que nosotros tenemos que hacer énfasis este año es perseverar en la doctrina, es acercarnos a Dios en doctrina, es crecer en conocimiento de la palabra, porque de esa manera es la única forma en que usted en diciembre esté sentado allí. Si no está sentado allí, o es porque Dios ya se lo llevó, o Dios se lo llevó a otra iglesia a servir, o el diablo se lo llevó. Hay tres formas de salir de la iglesia: que el Señor se lo lleve, que el Señor se lo lleve para el cielo, que el Señor se lo lleve a otro lugar donde servir, o que el diablo lo saque. O que el diablo lo saque. Yo espero que ninguno de aquí de esta iglesia sea sacado por el diablo, se deje sacar por el diablo. Y la única forma de tener resistencia a eso es la doctrina, persistir en la doctrina, aprender y aferrarse de la palabra, porque es la única elemento con que usted tiene para resistir todo eso. Cada vez que el diablo viene a hacer cualquier cosa, usted tiene una palabra para decirle: diablo es mentiroso, la palabra de Dios dice esto, esto y esto y esto. Yo sé que el Señor hace esto. Cuando usted esté enfermo y esté muy grave, usted puede decir: yo sé que el Señor es mi sanador, porque tiene la palabra en su corazón. Cuando esté pasando por una situación difícil de escasez, usted puede de una vez recordar la palabra y las promesas que hay acerca de que no hay justo que mendigue el pan, porque Dios está ahí para proveer. Cuando esté pasando por una tentación, usted puede aferrarse al Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así, cada una de las situaciones que pueda enfrentar este año, si usted conoce la palabra y está siendo discipulado y está siendo adoctrinado en la palabra de Dios, usted tiene los elementos, las herramientas allí, casi que los tiene allí, ¿cierto? Es como cuando la película de Rambo y eso, que se arma. Usted de una vez sabe cuál va a sacar de una vez, la tiene ahí lista, la tiene lista. Pero si usted no tiene la doctrina, si usted no tiene la palabra de Dios, si usted no ha sido discipulado, cuando viene el ataque, usted, Dios mío, ahí sí clama demasiado tarde, porque ya le vino el misil grande. No tiene elemento ni herramienta. ¿Por qué la iglesia primitiva creció, se multiplicó? El versículo 47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué luego esta iglesia sigue desarrollándose en todos los pueblos y ciudades? ¿Por qué cuando eran perseguidos ellos no renunciaban a la fe, sino por el contrario, iban y enseñaban allá donde huían? Se iban para allá huyendo y allá seguían enseñando, porque tenían todas las herramientas. No renunciaban a la fe, sino por el contrario, su fe iba creciendo más y creciendo más, porque tenían más palabra, tenían más doctrina, tenían más conocimiento de Dios. Y eso no se halla, no se encuentra en enlace. No se alimente de enlace, porque inclusive puede ser mal alimentado. No todo lo que sale por enlace enlaza a Dios o los enlaza con Dios. No. Hay gente que vive solo de enlace. Pastor, yo no voy a la iglesia, pero yo escucho enlace. Pastor, yo no voy a la iglesia, pero yo escucho Vida Nueva o Nueva, no sé cómo llama la emisora. No estoy diciendo que no escuche las emisoras, pero no se alimente solamente de eso. Es necesario que reciba discipulado, es necesario que reciba doctrina, es necesario que lo reciba. Amén. Los apóstoles perseveraban, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina.
la iglesia primitiva perseveraba en la comunión unos con otros. De nada sirve, y todo esto tiene que ver con doctrina. No es esencial o no es sano que dentro de la iglesia haya malas relaciones entre nosotros. Pero yo espero que ninguno me mire feo. No tiene que venir mirarme bonito, pero tampoco feo. Yo espero que ninguno entre ustedes mismos mire a alguien mal o hable mal de alguien entre ustedes. No, eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. Y si usted tiene esa actitud es porque le falta doctrina, le falta discipulado, le falta conocer la relación de Dios. Dios es amor independientemente. Dios me ama a mí y Dios también ama al sicario que está matando gente. Dios no se pone a clasificar gente. Yo a ti te amo más y a ti te amo más. A fulano. No. Dios nos ama por igual. Así que no es sano que dentro de una iglesia haya mala relación entre los hermanos. Que yo saludo a fulano, pero yo no saludo a aquel porque se pintó el pelo rojo o amarillo o cualquier otro color. O porque aquel compró o trajo hoy un vestido que a mí no me gustó, entonces ya lo aparto. No. Eso no debe existir, porque la iglesia primitiva, la iglesia primaria existía y crecía y perseveraban en la comunión unos con otros. Se amaban unos con otros, crecían en la relación. Por el contrario, mis queridos hermanos, esta iglesia cada vez que se reúne debe tener mucho más comunión que el domingo pasado. ¿Por qué esta gente se reunía todos los días? ¿Por qué esta gente buscaba aprender de Dios? ¿Por qué esta gente aprendía y perseveraba en la oración? ¿Por qué esta gente perseveraba en la comunión? ¿Por qué esta gente partía el pan? Porque estaban apasionados y enamorados de Dios. Eso se demuestra. Allí se demostraba la razón de ser de esta iglesia. La iglesia era enamorada de Dios. Y yo les digo, y por eso insisto y déjenme seguir siendo duro, la muestra del amor de esta iglesia a Dios se refleja muchas veces en las sillas llenas o las sillas vacías. Se demuestra muchas veces en el ayuno, 4, 5, 6 personas. Se demuestra muchas veces en los jueves. Se demuestra muchas veces en sus oraciones allá en la casa. Se demuestra muchas veces en cuánto invierte tiempo en otras cosas que no es en la relación con Dios. La perseverancia implica que yo asisto asiduamente, según el original, es asiduamente a todos los ejercicios, a todas las reuniones. Y no estoy diciendo, y aquí le ponemos un énfasis o le ponemos un elemento. No tiene, ahorita Josué nos decía, los jueves es necesario, no tiene que venir todos los jueves porque entendemos también que se dificulta, pero prográmese a 2 jueves, 3 jueves. Decir uno ya es muy mediocre, ya es estar diciéndole, siga con la excusa, pero por lo menos 2. Venga, son 3 veces al ayuno los sábados, prográmese a 2. Porque son 4 y a veces hay 5 sábados. De eso estamos diciéndole, prográmese a 2 siquiera los sábados y venga a ayunar. No es todo el día, que debería ser todo el día. Pero bueno, se lo dejamos barato pues, hasta mediodía. Se lo rebajamos. La oferta está hasta mediodía. Es que el ayuno del Antiguo Testamento, esa es mentira del diablo para que usted no venga. No crean una cantidad de mentiras que doctrinalmente han metido desde tiempos atrás para excusarse bíblicamente de no hacer tal cosa. Eso no es verdad. El ayuno es del Antiguo Testamento, eso no es verdad. Es también de la iglesia hoy en día. Bueno, yo creo que sí. Amén, pastor. El ayuno es para hoy en día también. Así que, iglesia, perseveremos en la asistencia. No saque excusas. No haya más excusas en su corazón. Obviamente habrán días en que definitivamente no podrá venir. Yo sé que sí, existirán y vendrán esos días. Pero basta ya, iglesia, de sacar tanta excusa para el Señor, tanta excusa para reunirnos, tanta excusa para todo.
¿Saben por qué? Eso significa que usted no ha conocido a Dios. Significa que usted no ha crecido en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios me permite enamorarme de Dios, y cuando yo estoy enamorado, quiero pasar con, ¿cierto? Yo sé que todos aquí han estado tragados, lo que le llaman traga maluca. Uno quisiera pasar con esa persona. Cuando uno está pensando ya en casarse, uno quisiera que viniera rápido ese día para ya estar allá todo el tiempo. Así que, iglesia, demostremos amor y pasión por Dios en la medida en que yo persevero en la doctrina. Así que dice el versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Conocían, crecían también en esta parte de juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios. También hablaba de la parte de estar en las casas. Ahora, hay un proverbio que dice que saca al pie de la casa del vecino para que él no te eche en algún momento que se aburrió de ti. No estoy diciendo que usted pase metido allá en la casa del vecino, pero es bueno que entre todos podamos visitarnos, saber cómo estamos. Somos un cuerpo, somos una comunidad, así que crezcamos también en eso. Denos la posibilidad. A nosotros como pastores a veces se nos dificulta estar en todas partes. Yo creo que creemos nosotros que conocemos la mayoría de las casas de ustedes. No hemos ido donde Damaris, por ejemplo. No hemos ido allá donde vive la hermana. No hemos ido. Pero por aquí, bueno, las personas nuevas que no hemos ido. Pero casi que el 80% hemos ido a sus casas. Pero lo más probable es que usted no conozca el 80% de donde viven sus hermanos. Probablemente ni siquiera conozca al hermano que está sentado. ¿Cómo se llama el nombre? Si yo pudiera el ejercicio en este momento y decirle a alguno de ustedes cómo se llama tal persona, cree que primera vez vino y ya es más viejo que usted aquí en la iglesia. Eso hace parte de perseverar en la comunión y perseverar en la doctrina. Iglesia, lo que queremos realmente es que nos convirtamos en una familia. Usted es una familia, es mi familia, yo soy su familia. Yo les amo, ustedes me aman. Yo les sirvo, ustedes no me sirven. Yo les sirvo. No me sirven en términos sino de servicio, estoy hablando, ¿cierto? Porque el pastor está para servirles. Así que este año perseveremos en la doctrina, perseveremos en la comunión, perseveremos en ayudarnos unos a otros a través y no solamente esperar que eso suceda. O sea, no solamente esperar los domingos para traer algo en la canasta. Si usted conoce a alguien que está teniendo una necesidad y lo conoció, vaya usted ese día al mercado y dígale: venga, vamos a comprar algo. Yo conozco, no tengo que esperar hasta el domingo, es estar pendiente, es estar conociéndonos. Realmente podamos vivir como familia, como comunidad, mostrémonos en amor. La Biblia habla de la perseverancia como un elemento que dice adherirse estrechamente, adherirse. Eso era una especie de, yo me imaginé, cuando escuché o leí la palabra adherirse estrechamente, me imaginé una sanguijuela, que a mí se me pegaron muchas cuando pequeño. Sanguijuela, hay unas que son grandes, uno si no se da cuenta, eso se pone gordito, rojito así, llena de sangre, ¿cierto? Pero es adherirse estrechamente. Persistir es estar ligado a. Es no perder la posibilidad es estar listo. Persistir es estar listo. Vamos a hacer esto. Listo, pastor, aquí estoy yo. Iglesia, este año tenemos que crecer en todas esas cosas. Usted hace parte de la iglesia de Cristo.
Si no hiciera parte de la iglesia de Cristo, la cosa fuera diferente. Pero usted hace parte de la iglesia de Cristo. Así que como parte de la iglesia de Cristo, usted debe estar diciendo, listo, pastor, aquí estoy. Y casi cuando, no al pastor como persona, sino a Dios básicamente. Listo, Señor, aquí estoy. Le voy a decir al pastor que aquí estoy. Listo, pastor, vamos a esto, vamos a esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta actividad, listo, aquí estoy, vamos a hacer esto, listo, aquí estoy, porque usted persevera en la comunidad en la cual Dios le ha traído. Así que, iglesia, perdónenme, no voy a pedir perdón, esta es palabra de Dios. Esta es la palabra que Dios trajo para, si a alguien le pareció fuerte, es la palabra que Dios tenía para usted hoy. Pero tenemos que perseverar. La palabra perseverar no solamente es así como suena. Todo lo que yo le dije, perseverar es anhelar, es constantemente diligente en la búsqueda de Dios, diligente en asistir a la iglesia, diligente en asistir a cada una de las prácticas, diligente en buscar usted en su propia casa al Señor, en crecer en el devocional, en la búsqueda, estrechamente persistir, estar listo, asistir, atender constantemente cada una de las cosas de las enseñanzas de la palabra. Eso es persistir, eso es perseverar, atender constantemente lo que aquí se predica, que es palabra de Dios.